buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos este martes a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos otra vez juntos. Qué interesante todo lo que hemos estudiado, mis amados. Es importante en nuestra vida espiritual conocer lo que dicen los evangelios. Así que vamos a orar para que el Señor nos siga hablando acerca del templo que empezamos hablando ayer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti para aprender de tu palabra. Úngeme con aceite fresco para compartir con unción, Padre, esta palabra y que mis hermanos lo reciban de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer vimos lo que era el templo y cómo lo transformaron en un mercado. Vamos a seguir estudiando el templo. Vimos ahí en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El templo o la iglesia no es un lugar para explotar a la gente, es un lugar para adorar, para orar, para conocer la palabra. Primero vamos a ver lo que hizo Jesús. Entró al templo, al atrio de los gentiles, donde debería de estar la presencia de Dios y donde él y otros tenían el poder orar en silencio y en meditación. Pero como dijimos ayer, con ese ruidazo de los comerciantes y de los animales, no podían estar en silencio y en meditación. Pero encontró exactamente lo opuesto. El Señor encontró conmoción, un mercado de compra y venta. Y reaccionó en el poder y juicio purificador de Dios. Fue la clase de poder y juicio purificador que hace temblar a los hombres en la presencia de Dios. Él no se enojaba como nosotros. Él no se enfurecía. Era un celo por la casa de Dios. Él ya sabía que estaba esto. Él ya había ido al templo desde que tenía 12 años. Vemos en la Biblia que estaba en el templo y ya sabía que había ese comercio, pero hasta llegado el momento pudo hacer esto. Recorrió a su paso acelerado el templo e hizo 3 cosas. Echó fuera a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas. Tenemos que entender que los sacerdotes idearon que para dar la ofrenda en el templo tenían que cambiar, como una casa de cambio. Ellos traían monedas de acá de afuera de Jerusalén, pero para entrar al templo tenían que cambiar monedas del templo. Por eso volcaban las mesas de los cambistas. Volcó la silla de los vendedores de las palomas. Tenemos que entender eso. En Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice en Juan 2:16. Y dice en 1 de Corintios 11:22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebéis, negocio para comprar y vender, o menospreciéis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Cuidado. En Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. Porque dice de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Entonces, hay una seria advertencia aquí. El templo se había corrompido por causa del dinero. Ayer dijimos que de la codicia. A la iglesia le puede también ocurrir lo mismo. Hubo quienes se aprovecharon de la gente que vendía y venía a adorar y fueron usados para ganancias materiales. Tenemos que entender que deberían hablar a la iglesia. Los artículos que se vendían a la gente eran necesarios para su adoración.
Era necesario, así era la ley, que ofrecieran palomas, que ofrecieran animales, pero no los traigas de tu casa, aquí te los vamos a vender. Ellos debían de haber traído de su casa, haberlo alimentado desde que nació para el sacrificio, pero los sacerdotes les decían que no, que mejor que lo compraran aquí. No eran simplemente artículos que le ayudaban en su crecimiento espiritual ni en su adoración, eran cosas esenciales. Sin ellas la gente no podía adorar. Si no traía el par de palominos, no podían entrar. Si no traían el cordero, no podían entrar. Entonces ahí se los vendían. Ahora tenemos que pensar por un momento, si aquellas cosas eran necesarias para su adoración y crecimiento, ¿qué había de malo en lo que hacían? La palabra del versículo 12 nos responde, dice, Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El comprar y vender los artículos para la adoración y el crecimiento era necesario y bueno, pero no en el templo. El comprar y vender debía hacerse fuera de los muros del templo, fuera del terreno del templo. El templo y la iglesia no son lugares comerciales. El deseo de la gente es adorar y crecer espiritualmente. No debe de ser usado para ganancias materiales. Cosas legítimas tales como comprar y vender artículos que nos ayudan, como comprar una Biblia, como lo que queramos llevar, pero ellos tenían la obligación de llevar eso. Podían crecer, pueden ser usadas equivocadamente. El enojo de Jesús puede ser muy fuerte. Dice que se encendió tan enojado él, los que abusaron en el templo de Dios. Él se enojó con los que explotaban a la gente. Note lo que ocurre en el hombre que abusa del templo de Dios y explota. Y en el versículo 13 dice así, y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia, Jesús proclamó que el templo debe ser casa de oración, es a donde debemos de ir a orar. Si hay oración en tu templo, ve a orar. Si tienes los lunes, los martes, los miércoles, el sábado, el día que haya oración, ve a orar. Porque la iglesia es para ir a orar. Y tú dices, yo oro en mi casa, pero es importante orar en la casa de Dios. Esto es una cita que dice en Isaías 56:7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado su nombre o mi nombre. O sea que el Señor Jesús citó dos versículos, uno de Isaías y uno de Jeremías. Cristo señaló dos cosas, mis amados, y tenemos que entender eso. Tenemos que entender lo que el Señor señaló. El templo debería ser una casa de oración para toda la gente. Esto incluía a nosotros los gentiles, tanto como a los judíos. Toda la gente tenía que tener la posibilidad de orar en quietud. Tenemos que entender y a que hubiera paz en el templo de Dios. Nadie debía quedar excluido. Aún ya vimos ayer que las mujeres tenían su propio atrio. No las dejaban estar donde estaban los hombres, pero tenían su atrio. Los gentiles no podían entrar al templo más que los judíos. Tenían su atrio, pero los sacerdotes decidieron que era mejor para vender cosas. Nadie podía quedar excluido. El templo era llamado casa de oración, no casa de sacrificio, ofrenda, enseñanza, profecía, predicación. Toda actividad en el interior de la casa de Dios debía de conducir a la oración, es decir, la adoración y comunión con el Padre. El templo no debía de ser usado con propósitos comerciales. No debía ser lugar para comprar y vender, comercializar, regatear, hurtar, engañar.
Dice en Salmo 23:6, ciertamente la bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo 84:10 dice, porque es mejor en un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes entrar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en el 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El templo o la iglesia es una parcela de terreno, una estructura apartado para la adoración a Dios. Esto es precisamente la diferencia con toda otra parcela de tierra y otra estructura. Era apartado específicamente y dedicada para el propósito de adorar a Dios. Por tanto, debe de ser usada para ese propósito. Una vez apartada para Él y para su adoración, Dios espera que sea suya y que sea usada para este exclusivo propósito. Hay abundantes mercados que rodean la iglesia, lugares donde pueden realizarse todos los servicios. El Señor no estaba en contra de eso, estaba en contra que lo hicieran dentro del templo. Ellos podían haber vendido afuera, pero lo hacían adentro. Los pensamientos de las personas tienen que estar centrados en Dios. Cuando pisas el terreno santificado del templo de Dios, mientras permaneces en el territorio del templo de Dios, debemos de estar con reverencia, orando y adorando al Señor. Vamos a orar. Padre, nos has enseñado cosas tan importantes en esta tarde. Cosas, Señor, como todos los que eran los atrios, Señor, los muros, las paredes, Señor. Eso era apartado para ti, Señor. Y queremos que nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro templo sea consagrado, apartado para ti, para la oración, para la adoración. Padre bendito, para estudiar la palabra juntos, conocer más y adorarte a ti, Señor. Úsanos a los pastores para enseñar a la gente, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que esté escuchando, Señor. En esta tarde, Señor, yo te pido por mi hermana Sarita. Solamente cumple tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios porque hemos estado juntos este martes. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.